mucho a los gallos, yo era gallero, cuando estaba en el mundo. Otros aplaudíamos a los partidos de pelota, otro a una música mundana, y de una manera u otra estábamos envueltos y siempre hacíamos bulla y siempre estábamos en el can. Ahora que llegamos al Señor, usted tiene que hacer lo mismo. Hay que gozarse en Dios. Usted sabe que David era un rey y no le importó cuando llegó de una derrota, una victoria que Dios le había dado, había derrotado a sus enemigos. Él comenzó a danzar y a él no le importó que él fuera rey. Él comenzó a gozarse. Gloria al nombre del Señor. Así que usted también y yo también, pues no nos debe de importar lo que la gente diga, lo que la gente piense, sino que usted debe de alabar a su Dios. Yo debo de alabar a mi Dios. Yo debo de sentirme comprometido, agradecido de Él y adorar su nombre. Dios le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga, de verdad. Amén. Hoy yo quiero compartir con cada uno de ustedes un tema que el Señor puso en mi corazón y creo que es de suma importancia que nosotros como cristianos evangélicos pues sepamos esto. Busquen sus Biblias, pónganse de pie por favor. Vamos a entrar rápidamente, gloria a Dios, en el mensaje de la palabra del Señor. Busquen sus Biblias en el Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Allí tenemos la base bíblica para el mensaje de este día. Gloria al nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Cuando usted lo encuentre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tienen todos? Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. A quien pertenecen la gloria, la honra, el imperio, por los siglos de los siglos. Gloria al nombre del Señor. Debo hablar bajo el tema. Póngase así la mano en el corazón y diga: yo solo creo en la sola Escritura. La palabra de Dios es la única regla de fe y conducta al cristiano en el camino al cielo. Ahora sí pueden sentarse. Gloria al nombre del Señor. Ya se me olvidó. ¿Cuál es el tema? Ese tema está largo. Está largo. Más chiquito. Yo solo creo en la palabra de Dios. La Biblia es la única regla de fe y conducta al cristiano en el camino al cielo. Me quedé en Dios. Yo también. A veces que me deja como a mí también. Gloria a Dios. Una vez más.
Yo solo creo Yo solo creo en la palabra de Dios. en la palabra de Dios. Es la única regla de fe y conducta al cristiano en el camino al cielo. Ángel. Ya se lo aprendieron, ¿verdad? ¿Lo aprendieron? Ya está, ya está. Ok. Aquí vemos donde nosotros acabamos de leer. Gloria al nombre del Señor. Ven. Que la Biblia comienza hablando en el verso que leímos y dice claramente: Ven yo. si alguno habla, hable conforme a qué? Conforme a las palabras de Dios. Le está dando crédito el Espíritu Santo a lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Ese conjunto de libros que nosotros pues tenemos hoy en la Escritura, un canon de 66 libros. La Biblia dice que si alguno de nosotros va a hablar, debe de hablar conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me apoyo en las Sagradas Escrituras, si la interpreto de acorde a como ellas mismas se interpretan en su contexto, entonces la palabra de Dios no tiene errores. La palabra de Dios no da cabida a cualquier otra cosa que la gente se quiera inventar en cuanto a lo que es fe y doctrina. Todo lo que el hombre piense o crea tiene que estar fundamentado en las palabras de Dios. ¿Por qué razón? Porque la Biblia no tiene errores. La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es perfecta. ¿Cómo dije? La palabra de Dios es perfecta. No tienes errores. Cuando las Sagradas Escrituras se interpretan en su contexto, lleva el mensaje que Dios quiere que las personas escuchen para ser transformados. Gloria al nombre del Señor. Por eso decimos nosotros que nosotros solamente creemos en la palabra de Dios. O sea, nosotros somos sola Escritura. Cualquier revelación, cualquier experiencia que un hombre o una mujer tenga, tiene que ser medido por las reglas de la Biblia. Si la Biblia no mide, si en la Biblia no se encuentra lo que esa persona crea o la experiencia que haya tenido con Dios, pues entonces nosotros los cristianos evangélicos la rechazamos. Por eso es que hay tantas creencias que hoy la gente tiene porque se la inventó un hombre. Supuestamente, o un ángel supuestamente trató con alguien, sea hembra o sea varón. Pero ¿qué pasa? Que con muchas de esas creencias, de esas revelaciones, de esos tratos con esa persona, cuando lo metemos en las reglas de la Biblia, no cabe en ningún lado de la Biblia. Por eso es que hay tanta confusión en este mundo, porque la gente tiene otra fuente de creencias que no es la palabra de Dios. Cuando solamente tenemos la palabra de Dios como regla de fe y conducta, no hay errores. No hay errores. Cuando la Biblia se interpreta ella misma, no hay errores. Eso está claro. Dice, si alguno habla, ¿hable qué? En cuanto a Dios se refiere, debe de hablar conforme a las palabras de Dios. Yo no me puedo inventar nada. Yo no puedo decirle a usted que Dios trató conmigo, que Dios me reveló, cuando no esté fundamentado en la Escritura. No es que nosotros rechazamos la experiencia de un hombre o una mujer. No es que nosotros rechazamos un trato que Dios tenga con alguien. Nosotros lo escuchamos y le aplicamos la regla. ¿Cuál es la regla?
las reglas de la palabra de Dios. Si la Biblia no lo mide, pues entonces ahí sí que lo rechazamos. No importa quién lo diga. Por eso nosotros no tenemos a ningún hombre como infalible. Todos los hombres somos falibles, todos los hombres fallamos, todos los hombres nos equivocamos, pero la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Y lo vamos a ver a través de unos cuantos versos bíblicos que nos enseñan la importancia de solamente apoyarnos y creer en la palabra de Dios. Cualquiera que vaya a hablar, sea doctrina, sea una experiencia, sea un sueño, sea lo que sea, y no se ajusta, no sea medido por las reglas de la Biblia, nosotros lo rechazamos. Busca 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo a estos hermanos de Corinto. Mira lo que dice el verso 6 de 1 Corintios capítulo 4, dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. La palabra de Dios no da cabida a que usted piense más de lo que ya Dios ha establecido. Pablo se pone como ejemplo con un colaborador de él llamado Timoteo o Apolos. Apolo era alguien que acompañaba a Pablo en las misiones. Era un siervo del Señor también, y él juntamente con Pablo se ponen de acuerdo. El Espíritu Santo inspira a Pablo para escribirle a los hermanos de Corinto y le dice: esto yo lo he puesto como ejemplo en mí y en Apolo. ¿Qué Pablo está diciendo con eso? Que tanto Pablo como Apolo no enseñaban nada que no estuviera escrito. Y usted diría: pero ¿cómo si no estaba el Nuevo Testamento? Bueno, lo que estaba en el Antiguo. Desde el Antiguo Testamento se viene anunciando al Mesías Jesucristo, que venía a liberarnos, que venía a salvarnos de nuestros pecados. Y eso es lo que Pablo anunciaba. Y la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43, que de Jesucristo dan testimonio todos los profetas. No hubo un profeta que no diera testimonio de Jesús. Que todo el que creyera en Jesús iba a recibir perdón de pecado por su nombre. Gloria al nombre del Señor. ¿Están entendiendo? Amén. Entonces, hay dos ejemplos aquí. Tanto Pablo como Apolos se ponen de ejemplo. Y Pablo le dice a ellos: yo he puesto el ejemplo, tanto en Apolo como en mí, para que nosotros ustedes vean el ejemplo de no enseñar ni pensar más de lo que está escrito. Todo lo que nosotros creemos, la fe nuestra tiene que estar basada en la sola palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a seguir en 1 Timoteo capítulo 4, verso 13. Vamos a ver lo que le dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, verso 13. Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice: no descuide, verso 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tres cosas. Entre tanto que voy, ocúpate en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. La pregunta es: ¿cómo usted puede exhortar a una persona por la palabra de Dios si usted no la lee? ¿Cómo yo puedo exhortar a una persona por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia, que es el canon de los 66 libros que tenemos, si yo no la leo? Por eso Pablo le dice a Timoteo:
entre tanto que yo voy, ocúpate. La pregunta para nosotros es, ¿en qué nosotros estamos ocupados? ¿Estamos ocupados en leer? ¿Estamos ocupados en exhortar? ¿Estamos ocupados en lo que es la enseñanza? Porque es una responsabilidad de todo cristiano, por lo menos, de leer. Gloria al nombre del Señor. Entre tanto que voy, ocúpate, ¿qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Verso 14. No descuide el don que hay en ti, el cual te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Vamos a volar al verso 17. No, verso 16, que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuál es el consejo? Ten cuidado de ti mismo, porque toda persona que hable del evangelio, que predica la palabra de Dios, primero tiene que tener cuidado con él mismo. Yo tengo que tener cuidado con mi persona, de que en mí no entre la arrogancia, de que en mí no entre doctrina falsa, herética, herejías, para yo enseñarla. Entonces, el problema primero comienza con nosotros, los seres humanos. Gloria al nombre del Señor. Cuando yo quiero implantar una doctrina fuera de la Biblia, ahí comienza el problema en mí. Pero Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto, cuidado de ti mismo y cuidando lo que tú vas a enseñar, te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuándo yo tengo que tener cuidado con lo que yo voy a enseñar? Si lo que yo voy a enseñar no está escrito en la Biblia, yo no puedo enseñarlo. Amén. Pero vamos a seguir, porque todavía se pone más interesante. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 14. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué Timoteo había aprendido? La palabra de Dios. Y todo va a ver ahora en el verso 15. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que está escrito. Timoteo sabía las sagradas escrituras desde la niñez. Por lo tanto, es importante que nosotros a nuestros hijos les enseñemos desde niños. Mire cómo Pablo les recuerda eso a Timoteo, que él desde la niñez sabía las sagradas escrituras. ¿Quién se le enseñó? Se le enseñó su madre y se le enseñó su abuela. Porque yo quiero que ustedes sepan que en ese tiempo el hombre se ocupaba mucho en lo que era el llevar a la casa. Mantenía la casa. Las mujeres siempre se mantenían en el hogar, haciendo lo que hacer doméstico. Y por lo tanto, las que tenían casi medio tiempo para enseñar a los hijos eran la madre y las abuelas. Porque vivían con ellos. Pablo en una ocasión le dice que aprendiste de tu abuela Loida o de tu madre Loida y de tu abuela Eunice. Le dice Pablo también a Timoteo. Aquí dice, gloria al nombre del Señor, que él sabía las sagradas escrituras desde la niñez, las cuales lo podían hacer sabio. La palabra de Dios hace sabio a uno para nosotros salvarnos, para obtener la salvación. Pero tenemos que leerla. Si usted no la lee, nunca va a saber lo que ella dice. Habemos personas que decimos, es que la memoria mía como que no capta, no graba. El problema es que si usted lee un texto hoy, dura un mes o 2 meses para volverlo a leer, claro que nunca se le va a meter nada.
Agarre un capítulo de la Biblia diario. Y si es posible, dele 2 y 3 días ese mismo capítulo y léalo para que usted vea a ver si no se le va a quedar algo de la Biblia. Algo tiene que quedársele. Porque todas las otras cosas nosotros las captamos y nos las aprendemos, ¿cierto o no? Lo que pasa es que a las otras cosas nosotros le ponemos más disposición, le prestamos más tiempo, le damos más oído a lo que queremos aprender. Y por eso aprendemos las cosas que no son de Dios. Cuando nosotros ponemos interés y le damos valor a lo que queremos aprender, lo aprendemos. Sea la Biblia o sea cualquier cosa secular. Dice el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Estamos hablando del canon bíblico, los 66 libros que nosotros tenemos como inspiración de Dios. 66 libros que no se contradicen el uno con el otro. Todos dicen lo mismo, dan a entender lo mismo, con distintas enseñanzas, pero todos nos llevan a Jesús. Eso tenemos 66 libros. Nosotros, los cristianos evangélicos, elegimos ese canon de 66 libros. Hay personas que dicen, pero ¿por qué la Biblia de ustedes solamente tiene 66 libros? Cuando, por ejemplo, la Biblia de la iglesia tradicional o católica tiene 73. Bueno, la de ellos tiene 73 porque tiene 7 libros que no son inspirados, son libros históricos. Y 70 sabios judíos se reunieron a la hora de organizar la Biblia y se dieron cuenta que estos libros contradecían a los 66 libros en sus enseñanzas. Pues ellos los sacaron. Porque son libros que aunque son históricos, gloria al nombre del Señor, pero no fueron inspirados por Dios. Una cosa son los libros históricos y otra cosa son los libros inspirados por Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces la Biblia dice aquí que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para, número 1, enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Redarguir es cuando el Espíritu Santo te hace entender que lo que tú has hecho está mal. Pero ¿por dónde hace el Espíritu Santo ese trabajo? Por medio de la misma palabra. La misma palabra es la que te corrige. La misma palabra es la que te dice a ti, cuando tú estás haciendo algo malo, si tú tienes la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, ella misma te va a corregir. Ella misma te va a redarguir. Primera es que te enseña. Lo primero que hace la Biblia es que te enseña. Te enseña a conocer a Dios. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? Por medio de su palabra. No hay otra forma de conocer a Dios. No hay otra forma de conocer la voluntad de Dios que no sea por medio de su palabra. ¿Cuándo tú sabes lo que Dios quiere para ti? Lo que Dios quiere que tú hagas cuando tú lees la Escritura. Para corregir, para instruir en justicia. Ese poder lo tiene la Biblia. Te instruye. ¿Pero te instruye en qué? En la justicia de Dios. Te enseña a cómo amar a los demás. Con un amor sincero, con un amor no fingido. Te enseña a hacer las cosas con justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la Biblia nos capacita a nosotros para todas las cosas que son buenas. Por eso usted ve que hay hombres que en cualquier área que lo pongan en el camino del Señor, ellos dan la talla. ¿Sabe por qué? Porque ya la Biblia, la palabra de Dios, lo ha capacitado. Eso no quiere decir que usted llegó hoy y ya mañana usted va a estar capacitado. Ahora, si usted llegó hoy, desde mañana ya usted tiene que comenzar a capacitarse. ¿Por medio de qué? De la Biblia. De la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Vamos a seguir ahora con Salmos, capítulo 19, verso 7. Salmo
19:7. Salmo 19:7 hasta el 11. Vamos a ver qué dice la Biblia allí, que es la palabra de Dios. El verso 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire, por sencillo que sea una persona, la palabra de Dios lo hace sabio. Usted no ve que hay gente que dice, pero yo no entiendo cómo que esta gente llega al evangelio y ya en 2 o 3 meses, un año, ya ellos se creen que saben más que todo el mundo. Y no es que sabemos más que todo el mundo, es que ya conocemos, cuando nos dedicamos a aprender de Dios, a leer su palabra, conocemos qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y podemos hablarle a los demás. Porque la ley de Jehová es perfecta. Verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Cómo son los mandamientos de Jehová? Rectos, que alegran ¿qué? El corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Por qué usted cree que hay tantas personas ciegas? Estamos hablando espiritualmente hablando. Ciegos espirituales, porque no leen, no escudriñan la palabra de Dios. Tienen la Biblia en un rincón. Muchos caigan un Nuevo Testamento en los bolsillos. Otros tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23, que ellos creen como que la Biblia es un amuleto, que solamente con tenerla abierta ya lo va a proteger. Y eso no es así. Hay que leer la palabra de Dios. Una vez que ya uno aceptó al Señor, una vez que ya uno tiene la salvación que es Jesucristo, tenemos que preocuparnos por aprender qué es lo que Dios quiere para mí, cuál es el propósito de Dios, el plan de Dios conmigo en esta tierra, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y todas esas cosas están en la palabra de Dios. Hay gente que repite como papagayo lo que otro dice, pero no se preocupan por aprender ellos mismos de la Biblia. Repiten y repiten lo que otros dicen, pero ellos no saben si eso es cierto. No han estudiado lo que ellos están hablando, simplemente lo escucharon de otro y así mismo lo repiten. Todos tenemos un compromiso con las Escrituras. Jesucristo dice, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas ustedes tienen la vida eterna. ¿Sabe quién el Señor le dijo eso? A los maestros de la ley. Gente que eran encargados de enseñar al pueblo. No quisieron aceptar a Jesús. Jesús le dice, escudriñen las Escrituras. En ellas ustedes van a ver que ustedes tienen la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dicen que yo soy el único Salvador. Ellas son las que dicen que yo soy el enviado del cielo para pagar el precio del hombre. Verso 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Cuando usted tiene anhelo, cuando yo tengo anhelo, deseo de aprender de Dios, para mí, la palabra de Dios es más que el oro. Y más que todo oro refinado, no cualquier oro. Lo que la gente llama oro macizo. Cuando usted le da importancia a esto, cuando usted le da importancia, hermanos, a lo que es la palabra de Dios en su vida, para usted se convierte en un deseo tan terrible que es más que el deseo que la gente tiene por el oro. Usted sabe que el oro es uno de los metales más caros y más preciados, ¿verdad?, por el hombre, porque cuesta. Más que eso tiene que ser la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y dulce más que miel
Y no cualquier miel, que la que destila del panal. La miel más dulce es la que destila del panal. Y para nosotros la palabra de Dios tiene que ser más dulce que la misma miel que destila del panal. Miren lo que sigue diciendo el salmista David en el verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlo, ¿qué dice? Hay grande galardón. ¿Sabe lo que es galardón? Galardón es premio. Porque el Señor dice en su palabra que lo que guarden la palabra de su paciencia, Él también lo guardará de la hora de la prueba que ha de sobrevenir en el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. El salmista David está diciendo que en guardar los mandamientos del Señor, la palabra del Señor, hay grande galardón. Hay un gran premio para nosotros. Gloria al nombre del Señor. Seguimos con Salmos, capítulo 119. Salmo 119, versículo 160. Amén. ¿Qué dice? La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Vamos a volver a repetir. La suma de tu palabra es ¿qué? Verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Es la misma palabra. Todo juicio de la justicia del Señor, Dios lo hace siempre por medio de su palabra. Cristo dijo algo. Yo no he venido a juzgar al mundo. Yo no he venido a condenar al mundo. La palabra que yo he hablado, ellas le van a juzgar en el último día. ¿Se da cuenta usted lo importante que es la palabra de Dios? Amén. Pero vamos a seguir porque el tiempo está avanzando. Ahí mismo, Salmo 119, verso 103. Cuán dulces son para tus palabras. 119, verso 103. ¿Qué dice? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Y qué dice el verso 105? Lámpara es a mis pies tu palabra. Diga usted, y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando te guías por la palabra de Dios, cuando te guías por la Biblia, no vas a tropezar. No vas a tropezar. Porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera en nuestro camino. ¿Para qué se usaba la lumbrera? Para alumbrar cuando usted iba caminando, para no caer en el precipicio, no caer en el hoyo. Espiritualmente hablando, eso es lo que la Biblia quiere decir. En este caminar que llevamos, en el camino del Señor, si nos guiamos por la palabra de Dios, que es nuestra lámpara y es nuestra lumbrera, nunca vamos a tropezar y nunca vamos a caer en el precipicio de la falsa doctrina, de las falsas enseñanzas. Porque tenemos la Biblia. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Vámonos ahora a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 8. Amén. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos contra la verdad,
si no es por la verdad. Para usted hablar de la verdad, tiene que venir con la verdad. Porque nadie que venga en mentira puede hablar verdad. ¿Me entendieron? Amén. Nada se puede contra la verdad si no es por la misma verdad. Todo el que va a hablar de la verdad tiene que tener la verdad. Porque si está engañado, si está en lo falso, nunca va a poder enseñar la verdad. Juan, capítulo 17, versículo 17. Búsquelo. Juan 17, 17. Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra. ¿Qué dice Cristo en la oración que él hace al Padre? ¿Qué dice Cristo? Santifícalo en tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es verdad. Jesucristo, orando al Padre por sus discípulos, le dice al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Gloria al nombre del Señor. Y si usted, pues, y yo le ponemos un poquito más de atención, vamos a aprender mucho y podremos hablarle a otro de la verdad. Aún a nuestros familiares podemos hablarle de la verdad si nos preparamos con la misma verdad que es la Biblia, la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 21. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 hasta el 21. Amén. Quiero que usted lo busque para que usted compruebe lo que estamos hablando. Verso 16 dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre gloria, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Oiga lo que está diciendo Pedro. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ellos vieron y oyeron cuando estaban con el Señor en el monte santo. Mire cómo Pedro viene relatando la experiencia que ellos tuvieron con el propio Señor Jesucristo. Ellos fueron testigos oculares, vieron cosas andando con el mismo Señor y oyeron cosas. Una de las cosas que oyeron fue que oyeron desde las alturas del cielo una voz que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz del Padre se escucha diciendo que Jesucristo era su hijo amado y que en él se complacía. Pedro dice: y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pero escuchen lo que dice el verso 19, que aquí es que está lo interesante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Tenemos qué? La palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. La palabra de Dios. Ahí no hay errores. Yo le puedo decir a usted: mire, el Señor te va a dar esto, el Señor te va a dar otro, mira que Dios te va a bendecir, que esto, lo otro. Yo me puedo equivocar. Pero cuando Dios dice que si tú obedeces te va a bendecir, usted puede contar 100% con esto, que si es obediente, Dios te va a bendecir. Así es. Yo siempre he dicho: a mí ningún profeta tiene que decirme cómo me va a ir en esta tierra, si ya yo sé lo que Dios dice en su palabra, cómo me va a ir.
Nadie tiene que decirte a ti que te va a ir bien en tu vida si tú obedeces, porque ya la Biblia te lo dice. A no ser que sea predicando. Pero nadie en profecía, gloria al nombre del Señor, te puede decir a ti que te va a ir bien. Porque ya la Biblia dice que si tú eres obediente a los mandamientos del Señor, donde quiera que tú vayas, te irá bien. Y cuando hablamos de bien, no estamos refiriéndonos solamente a lo económico. Porque nosotros los seres humanos siempre pensamos que cuando nos va bien es cuando estamos prosperando económicamente. Eso es una parte. Pero ¿de qué me vale a mí prosperar en lo económico cuando mi vida espiritual? No. ¿Sabe lo que Juan dice? Juan dice, yo deseo que prosperen en todo, así como prospera ¿qué? El alma. O sea, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en la palabra que él tenía un deseo de que todos prosperáramos. ¿Pero dónde? Primero en el área espiritual. Y Juan dice, yo deseo que prosperen en todo, pero como prospera el alma. Si no prospera el alma, yo no quiero prosperidad para ustedes. ¿Por qué razón? Porque cuando prosperamos en lo económico y en la vida espiritual de nosotros va decayendo, en vez de ser una bendición, la prosperidad económica viene siendo una maldición. Porque nos vamos a alejar de Dios y al final vamos a partir de esta tierra y todo lo vamos a dejar aquí. ¿Y de qué nos vale? Por eso Cristo dice, ¿de qué le vale al hombre granjear, tener todos los bienes de este mundo y que su alma se le pierda? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué paga dará? No hay pago. El pago lo pagó Jesucristo y tenemos que obedecerlo ahora en vida. Porque una vez después que partamos de aquí, ya no se puede hacer nada, ya no se puede pagar por la salvación. Entonces, por eso es importante que nosotros prosperemos en las dos áreas, pero más en lo espiritual, por la razón de que cuando prosperemos en lo espiritual, la prosperidad económica no nos hará daño. Gloria al nombre del Señor. Vamos a seguir, ya estamos casi terminando. Hebreos capítulo 4, verso 12. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, los tuétanos, la coyuntura, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que dice, ¿verdad? Y no hay cosas creadas que no sean manifiestas en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se ve lo que es la Biblia, la palabra de Dios? Es algo tan poderoso que dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Usted sabe que una espada de dos filos, cuando usted hace así, y hace así para acá, corta para allá y corta para acá. La palabra de Dios es más cortante que una espada que tenga dos filos. Porque donde llega la palabra de Dios, ningún instrumento de la tierra puede llegar. La palabra de Dios se mete dentro de uno. Le habla al alma, le habla al espíritu, le habla a todo el ser de uno. Sacude a uno por dentro. Todo el que ha tenido una experiencia con el Señor sabe lo que le estoy hablando. Cuando la palabra de Dios entra a tu vida, no hay manera de que tú puedas resistirla. Cuando la palabra de Dios entra a nosotros y nos corta adentro, no hay palabra de que usted pueda decir, yo voy a seguir mi vida, yo voy a seguir como yo quiero. Cuando la palabra de Dios entra y te corta adentro, lo único que puede hacer es rendirte. Es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra. ¿Penetra dónde? Penetrar es entrar. Penetra hasta partir el alma, el asiento de las emociones,
los pensamientos y las intenciones del alma. Y allá entra la palabra de Dios a tu mente, a tu pensamiento, a tu emoción. Y el espíritu, los tuétanos, la coyuntura. Bueno. La palabra de Dios es algo que tiene un poder terrible. Por eso es que tenemos que leerla. Más que leerla, escudriñarla. Siempre los pastores, eso es lo que le aconsejamos a las personas que vienen a este camino. Todo el que llega aquí le aconsejamos, lea la Biblia. Cuando yo estoy predicando, busque lo que yo estoy predicando. Para que usted vea que tiene que estar ahí. Gloria al nombre del Señor. Ya ustedes vieron el poder que tiene la palabra de Dios. Juan capítulo 20. Versos 30 y 31. Juan capítulo 20. Versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es el Juan que está diciendo eso. Pero miren lo que dice el 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesucristo hizo, no enseñó. Hay gente que saca la Biblia fuera de contexto y cita en este verso mal. La Biblia no está diciendo que Jesucristo enseñó más cosas que no sea la que está escrita aquí. La Biblia dice que hizo. Muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hizo, no enseñó. Todas las cosas que el Señor enseñó están aquí. Pero aún él haciendo otras señales que no están escritas aquí, dice que las que se escribieron es con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que nosotros entendamos y creamos en el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él, en Jesús, tengamos ¿qué? Vida en su nombre. Ya por último, Juan capítulo 21 verso 24. Miren lo que dice Juan, verso 24 y 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Por qué el testimonio de Juan es verdadero? Porque Juan anduvo con Jesús. Juan era uno de los 12 apóstoles del Señor. Y por eso dice que este hombre, el testimonio de él es verdadero. Y que él escribió. No son cosas que están en la mente de nadie. No, él lo escribió. Lo dejó aquí escrito en este libro. Y sabemos que su testimonio es verdadero porque él anduvo con Jesús. Fue un testigo ocular. Verso 25 dice: y hay también muchas cosas que hizo Jesús, no que enseñó, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Usted oyó eso? Pero es importante que ustedes entiendan y que sepan y que aprendan que la Biblia hay ocasiones que usa el hipérbole. ¿Saben lo que es el hipérbole? Bueno, para los que no saben, el hipérbole es una exageración en la palabra. Por ejemplo, ¿usted cree que las cosas que Jesús hizo, si se escribieran, no cabrían realmente en los libros del mundo? Claro que sí. Lo que está diciendo el escritor es que Jesús hizo muchas cosas. Entonces, para él demostrar que hizo muchas cosas, usa el hipérbole, ni aún en los libros del mundo cabría. Entonces es importante que las cosas que Jesucristo enseñó, nosotros sepamos, entendamos que están escritas aquí.
Ese libro. Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas 1, capítulo 1, creo que verso 6 en adelante. Si aún nosotros o un ángel del cielo viniere predicando otro evangelio que el que ya os hemos predicado, sea maldito. Y como lo he dicho antes, dijo Pablo, vuelvo a repetirlo. Si aún nosotros o un ángel del cielo viniera predicando otro evangelio que el que ya se ha anunciado, sea maldito. El evangelio que nosotros tenemos está aquí, en esos 66 libros. Y desde Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, todo señala un solo personaje, Jesucristo. Como dije, desde Génesis hasta Apocalipsis, los libros de la Biblia, todos los 66 libros, vienen señalando un solo personaje, Jesucristo. No hay otro, no hay otra, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay más nadie que tenga vida eterna que no sea Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Las cosas que se escribieron es para que nosotros, creyendo en esto que se escribió, tengamos vida en su nombre. Póngase de pie y démosle gracias a Dios. Gloria al nombre del Señor por todas las cosas que Él pues nos permitió. Yo espero que ustedes hayan entendido. Gloria